Tu palabra es una lámpara a mis pies. Es la luz que ilumina mi camino. Acompáñenos y leamos juntos la bendita palabra de Dios. Bendito Dios, te damos gracias por este día que nos regalas, por la vida, por la salud, Señor, por el cuidado que tú tienes de cada uno de nosotros. Permítanos, Dios, aprovechar estos minutos que vamos a estar aquí leyendo tu palabra y danos entendimiento, danos sabiduría para comprenderla. Ayúdanos a ponerla en práctica en nuestra vida, Señor, a meditar en tus instrucciones y de verdad hacer la realidad, hacer la vida en cada uno de nosotros. Te rogamos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Yo que he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y que he participado de la gloria que será revelada, como anciano que soy, le ruego a los ancianos que están entre ustedes, cuiden de la grey de Dios que está bajo su cuidado, pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir, y no por obligación ni por el mero afán de lucro. No traten a la grey como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvanle de ejemplo. Así cuando se manifieste el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. También ustedes, los jóvenes, muestren respeto ante los ancianos, y todos ustedes practiquen el mutuo respeto. Revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero se muestra favorable a los humildes. Por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Descarguen en Él todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. Pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. A Él se ha dado el poder por los siglos de los siglos. Amén. Les he escrito brevemente por medio de Silvano, a quien considero un hermano fiel, para darles ánimo y asegurarles que ya están en la verdadera gracia de Dios, que es esta. La iglesia que está en Babilonia y que fue elegida juntamente con ustedes les manda saludos, lo mismo que mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Que la paz sea con todos ustedes los que están en Cristo. Amén. Segunda carta del apóstol San Pedro. Yo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, envío un saludo a ustedes que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han alcanzado una fe tan preciosa como la nuestra. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas por medio del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por eso ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a la virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Si todo eso abunda en ustedes, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quien no tiene todo esto es corto de vista,
o ciego y ha olvidado que sus antiguos pecados fueron limpiados. Por eso, hermanos, procuren fortalecer su llamado y elección. Si hacen esto, jamás caerán. De esta manera se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esta razón siempre habré de recordarles estas cosas, aun cuando ya las sepan y estén firmemente afianzados en la verdad que han recibido. Mientras yo tenga vida, es mi obligación animarlos y recordarles todo esto, pues sé que pronto tendré que abandonar este cuerpo, tal y como nuestro Señor Jesucristo me lo ha hecho saber. También debo esforzarme para que después de mi partida ustedes puedan tener siempre presentes todas estas cosas, porque cuando les hicimos saber que nuestro Señor Jesucristo vendrá con todo su poder, no lo hicimos siguiendo fábulas artificiosas, sino como quienes han visto su majestad con sus propios ojos. Pues cuando Él recibió de Dios Padre la honra y la gloria, desde la magnífica gloria le fue enviada una voz que decía: Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y nosotros oímos esa voz que venía del cielo mientras estábamos con Él en el Monte Santo. Además, contamos con la muy confiable palabra profética, a la cual ustedes hacen bien en atender, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes. Pero antes que nada deben entender esto: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Entre el pueblo hubo también falsos profetas, como también habrá entre ustedes falsos maestros, que con disimulo introducirán herejías destructivas y hasta llegarán a negar al Señor que los rescató, con lo que atraerán sobre sí mismos súbita destrucción. Muchos imitarán su conducta indecente y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. Por su rapacidad, estos falsos maestros harán negocio con ustedes, pero la condenación los espera desde hace mucho tiempo y su perdición ya está en camino. Es un hecho que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los lanzó a oscuras prisiones, donde se les vigila para llevarlos a juicio. Y tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que protegió a Noé, quien proclamó la justicia, y a otras 7 personas, y luego envió el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios también condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, y las redujo a cenizas, para que sirvieran de escarmiento a los futuros impíos. Pero puso a salvo al justo Lot, que vivía abrumado por la desenfrenada conducta de los malvados, porque para este hombre justo que vivía entre ellos cada día era un tormento al ver y oír lo que esos malvados hacían. El Señor sabe librar de la tentación a los piadosos y sabe también reservar a los injustos para que sean castigados en el día del juicio. Sobre todo a los que se dejan llevar por la depravada naturaleza humana y andan en deseos impuros y en la inmundicia, con lo que desprecian la autoridad divina. Son atrevidos y arrogantes y no tienen miedo de insultar a los poderes superiores. Los ángeles, en cambio, aunque son mayores en fuerza y en poder, no se atreven a insultarlos ni a condenarlos delante del Señor. Pero estos hablan mal de cosas que no entienden. Son como animales irracionales que nacieron para ser presa de la destrucción. Por eso su propia destrucción los destruirá. Y recibirán el castigo que merece su injusticia. Creen que el placer consiste en gozar de los deleites a plena luz del día. Son una venganza y una deshonra, pues mientras comen, con ustedes se solazan en sus propios placeres. Su mirada está cargada de adulterio, no se cansan de pecar, seducen a los pusilánimes,
Su corazón está habituado a la codicia, son hijos de maldición. Se han apartado del camino recto, se han extraviado por seguir el camino de Balaam, hijo de Beor, que tanto amó el premio de la maldad, que fue reprendido por su iniquidad, una bestia de carga que no podía hablar, habló con voz humana y puso un alto a la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, nubes que arrastra la tormenta, y para siempre les espera la más densa oscuridad. Cuando habla lo hace con palabras arrogantes y vanas, mediante las pasiones humanas y el libertinaje, seducen a los que habían comenzado a apartarse de los que viven en el terror. Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues todo aquel que es vencido se vuelve esclavo del que lo venció. Gracias al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, habían logrado escapar de las contaminaciones del mundo, pero volvieron a enredarse en ellas y fueron vencidos, con lo que su estado final fue peor que el primero. Les hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia que volverse atrás después de haber conocido y recibido el santo mandamiento. Pero en ellos se ha cumplido la verdad proverbial. El perro vuelve a su vómito y la puerca recién lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Amados hermanos, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas los he animado a tener presentes con su mente pura las palabras que antes pronunciaron los santos profetas, así como el mandamiento que el Señor y Salvador nos ha dado por medio de los apóstoles. Recuérdenlo. Pero antes deben saber que en los días finales vendrá gente blasfema que andarán según sus propios malos deseos y que dirá, ¿qué pasó con la promesa de su venida? Desde el día en que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal y como eran desde el principio de la creación. Pero con toda intención se olvidan de que desde la antigüedad fueron creados los cielos por la palabra de Dios, lo mismo que la tierra, la cual proviene del agua y subsiste por medio del agua. Por eso el mundo entonces fue destruido por una inundación. Pero esa misma palabra ha reservado los cielos y la tierra que ahora existen, los ha guardado para el fuego en el día del juicio y de la destrucción de los hombres perversos. Pero no olviden, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda para cumplir su promesa como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. Puesto que todo será deshecho, ustedes deben vivir en una vida santa y dedicada a Dios y esperar con ansias la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán deshechos por el fuego y los elementos se fundirán por el calor de las llamas. Pero según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. Por eso, amados hermanos, mientras esperan que esto suceda, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, intachables e irreprensibles. Tengan en cuenta que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, tal y como nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito en casi todas sus cartas, donde habla de estas cosas, aun cuando en ellas hay algunas que son difíciles de entender y que los ignorantes e inconstantes tuercen, como también lo hacen con las otras escrituras, para su propia perdición. Pero ustedes, amados hermanos, que ya saben todo esto, cuídense de no ser arrastrados por el error de estos malvados para que no caigan de su firme postura. Más bien, crezcan
en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea dada la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Primera carta del apóstol San Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos referente al verbo de vida, la vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonio es la que nosotros les anunciamos a ustedes, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Así que lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que el gozo de ustedes sea completo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Con esto podemos saber que lo conocemos si obedecemos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no hay verdad en él. El amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra y por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que ustedes han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas se han desvanecido y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, han llegado los últimos tiempos, y así como ustedes oyeron que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que han llegado los últimos tiempos. Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No les he escrito porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad.
¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Que que permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio. Si lo han oído desde el principio, permanecen ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto acerca de quienes los engañan. La unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdad, y es verdadera y no falsa, permanezcan en Él, tal y como Él les ha enseñado. Y ahora, hijitos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y cuando venga no nos alejemos de Él avergonzados. Si saben que Él es justo, sepan también que todo el que hace justicia ha nacido de Él. Miren cuánto nos ama el Padre que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y ustedes saben que Él apareció para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, que nadie los engañe. El que hace justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para eso se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia ni ama a su hermano, tampoco es de Dios. Este es el mensaje que ustedes nos han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no se extrañen si el mundo los odia. En esto sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicida, y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Pero, ¿cómo puede habitar el amor de Dios en aquel que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y le cierra su corazón? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto sabemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Dios nos lo ha mandado. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. Amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo
ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Por esto sabemos cuál es el espíritu de la verdad y cuál es el espíritu del error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que Él nos ha dado de su Espíritu. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en Él. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así no somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros recibimos de Él este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Anita, Yo estaba leyendo, pero no le había quitado el mute. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha presentado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha presentado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna.
Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno ve que su hermano está cometiendo un pecado que no sea de muerte, debe pedir por él, y Dios le dará vida. Esto vale para que los que cometen un pecado que no sea de muerte, hay pecados de muerte, y yo no digo que se pida por ellos. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo protege y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno, pero también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, manténganse apartados de los ídolos. Amén. Segunda de Juan. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará para siempre con nosotros. Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, sean con ustedes en verdad y en amor. Gran regocijo me ha causado el hallar que algunos de tus hijos amados, andando en la verdad y conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora, Señora, te ruego que nos amemos unos a otros, pero no como si te escribiera un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que ustedes deben andar en amor como desde el principio lo han oído. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Estos son engañadores, son el anticristo. Tengan cuidado de no perder el fruto de su trabajo, a fin de que reciban el galardón completo. Cualquiera que se extravía y que no persevera en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Pero el que persevera en la enseñanza de Cristo sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno se les acerca y no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa, y ni siquiera le deseen que tenga paz. Porque quien le desea la paz participa en sus malas obras. Tengo muchas otras cosas que escribirles, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a verlos y hablarles cara a cara para que nuestro gozo sea completo. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Tercera carta del apóstol San Juan. El anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud a la vez que tu alma prospera. Pues yo me regocijé mucho cuando los hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, procedes fielmente cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado testimonio de tu amor ante la iglesia. Bien harás en encaminarlos para que continúen su viaje, como lo merece su servicio a Dios. Porque por amor al nombre, ellos se pusieron en camino sin aceptar nada de los paganos. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que seamos colaboradores con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, cuando yo vaya, haré mención de lo que hace, pues anda hablando mal de nosotros, y no contento con esto, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos les prohíbe hacerlo, y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan buen testimonio de Demetrio, y incluso la verdad misma.
También nosotros damos ese testimonio, y ustedes saben que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas otras cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, pues espero verte pronto y hablaremos cara a cara. Que la paz sea contigo. Los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Carta del apóstol San Judas. Yo, Judas, que soy siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, saludo a los llamados, amados por Dios Padre y resguardados por Jesucristo. Que la misericordia, la paz y el amor abunden en ustedes. Amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, pues por medio de engaños se han infiltrado entre ustedes algunos malvados. Estos que desde antes habían sido destinados en la condenación, convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Aunque ustedes ya lo saben, quiero recordarles que cuando el Señor salvó al pueblo y lo sacó de Egipto, destruyó a los que no creyeron, incluso a los ángeles que no cuidaron su dignidad, sino que abandonaron su propia mansión. Los ha retenido para siempre en prisiones oscuras para el juicio del gran día. También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Que lo mismo que aquellos practicaron la inmoralidad sexual y los vicios contra la naturaleza. Fueron puestas como ejemplo y sufrieron el castigo del fuego eterno. Asimismo, también estos hombres en sus sueños contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de los poderes superiores. Pero ni siquiera el arcángel Miguel, cuando luchaba con el diablo y le disputaba el cuerpo de Moisés, se atrevió a proferir contra el juicio de maldición, sino que le dijo que el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de las cosas que no conocen, y en las que por instinto conocen, se corrompen como animales irracionales. Lástima de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Por amor al dinero cayeron en el error de Balaam y murieron en la rebelión de Coré. Estos empañan los ágapes que ustedes celebran, pues sin vergüenza alguna comen pensando solo en sí mismo. Son nubes sin agua que el viento arrastra de un lado a otro, árboles otoñales que no dan fruto, carentes de raíces, se han secado y vuelto a secar. Son idomitas, olas del mar, cuya espuma es su propia vergüenza, estrellas errantes cuyo eterno destino serán las más densas tinieblas. Acerca de ellos profetizó también Enoc, el séptimo en orden a partir de Adán, y dijo: miren, el Señor viene con sus miríadas de santos. Viene a juzgar a todos y condenará a todos los impíos por todas las malas obras que en su impiedad han cometido y por todas las insolencias que los pecadores e impíos han lanzado contra él. Estos critican y se quejan de todo y solo buscan satisfacer sus propios deseos. Son arrogantes al hablar, aunque también lisonjean a los otros para sacar provecho. Pero ustedes, amados hermanos, recuerden lo que antes les comunicaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos le advirtieron: en los últimos días habrá gente blasfema que vivirá de acuerdo con sus bajos deseos. Son estos los que causan divisiones, pues son carnales y no tienen al Espíritu. Pero ustedes, amados hermanos, sigan edificándose sobre la base de su santísima fe. Oren en el Espíritu Santo. Manténganse en el amor de Dios mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Sean comprensivos con los que dudan. A otros arrebátenlos del fuego y pónganlos a salvo.
y a otros más ténganles compasión, pero cuidado, desechen aún la ropa que su cuerpo haya contaminado. Y aquel que es poderoso para cuidar de que no caigan y presentarlos intachables delante de su gloria con gran alegría. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo sean dadas la gloria y la majestad y el dominio y el poder desde antes de todos los siglos y siempre. Amén. Amén. Bueno, dejemos Apocalipsis para terminar cuando ya hemos leído todo el Antiguo Testamento. Entonces vamos a leer ahora el Antiguo Testamento. Vamos a comenzar con Génesis. Vamos a hacerlo así como está en el orden en nuestra Biblia. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que haya luz. Y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. La luz Dios la llamó día, y a las tinieblas las llamó noche. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día primero. Luego dijo Dios, que haya algo firme en medio de las aguas, para que separe unas aguas de otras aguas. Y Dios hizo una bóveda, y parte de las aguas quedaron arriba de la bóveda, y parte de las aguas quedaron abajo. Y así fue. Dios llamó cielos a la bóveda. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día segundo. También dijo Dios, que se junten en un solo lugar las aguas que están debajo de los cielos y que se descubra lo seco. Y así fue. A lo seco Dios lo llamó tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, que produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, y árboles frutales sobre la tierra que den fruto según su género, y cuya semilla esté en ellos. Y así fue. Y así la tierra produjo hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árboles que dan fruto según su género, cuya semilla está en ellos. Y vio Dios que era bueno. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día tercero. Luego dijo Dios, que haya lumbreras en la bóveda celeste para que separen el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, los días y los años, que sirvan de lumbreras en la bóveda celeste y que alumbren sobre la tierra. Y así fue. Y Dios hizo las dos grandes lumbreras, el sol, para ser el rey del día, y la luna para ser la reina de la noche. Además hizo las estrellas. Y las puso Dios en la bóveda celeste para que alumbraran sobre la tierra, para que reinaran en el día y en la noche, y para que separaran la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día cuarto. Y dijo Dios, que produzcan las aguas seres vivos y aves que vuelen sobre la tierra por la bóveda celeste. Dios creó entonces los grandes monstruos marinos y todo ser vivo que repta, y que las aguas produjeron según su género, y todo animal alado según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo con estas palabras: reprodúzcanse, multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que se multipliquen las aves en la tierra. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día quinto. Luego dijo Dios, que produzca la tierra seres vivos según su género, y bestias, serpientes y animales terrestres según su especie, y así fue. Y Dios hizo animales terrestres según su género, y ganado según su género, y todo animal que repta sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta
sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras: reprodúzcanse, multiplíquense, llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Y dijo Dios: miren, les he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol que da fruto y semilla. Ellos les servirán de alimento. Para toda bestia de la tierra y para todas las aves de los cielos y para todos los que reptan sobre la tierra y que tienen vida, toda planta verde les servirá de alimento. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y todo ello era bueno en gran manera. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día sexto. Anita, por favor. Anita. Ay, se me perdió. Perdón. Un momento, se me cerró la aplicación. Okay. Okay. Así fueron terminados los cielos y la tierra y todo lo que existe. Dios terminó en el día séptimo la obra que hizo, y en ese día reposó de toda su obra. Y Dios bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en ese día reposó de toda su obra. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que Dios el Señor hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes de que existiera en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciera, pues Dios el Señor aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había nadie que cultivara la tierra. Más bien, de la tierra subía un vapor el cual regaba toda la superficie de la tierra. Entonces del polvo de la tierra Dios el Señor formó al hombre e infundió en su nariz aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser con vida. Y Dios el Señor plantó un huerto en Edén al oriente, y allí puso al hombre que había formado. De la tierra Dios el Señor hizo crecer todo árbol deleitable a la vista y bueno para comer. También estaban en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. De Edén salió un río que regaba el huerto, y de allí se dividía en otros 4 ríos. Uno de ellos se llamaba Pisón, y es el que rodea toda la tierra de Havilá, donde hay oro. El oro de esa tierra es bueno, y allí también hay bedelio y onice. El segundo río se llama Gijón, y es el que rodea toda la tierra de Cus. El tercer río se llama Hiddekel, y es el que corre al oriente de Asiria. El cuarto río es el Éufrates. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden: puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Después Dios el Señor dijo: no está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda a su medida. Y así Dios el Señor formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves de los cielos, y se los llevó a Adán para ver qué nombre les pondría. Y el nombre que Adán les puso a los animales con vida es el nombre que se les quedó. Adán puso nombre a todos los animales y a las aves de los cielos y a todo el ganado del campo, pero para Adán no se halló una ayuda a su medida. Entonces Dios el Señor hizo que Adán cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía le sacó
una de sus costillas y luego cerró esa parte de su cuerpo. Con la costilla que sacó del hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la llevó al hombre. Entonces Adán dijo, esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Será llamada mujer porque fue sacada del hombre. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo ser. Y aunque Adán y su mujer andaban desnudos, no se avergonzaban de andar así. La serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios el Señor había creado. Así que le dijo a la mujer, así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. La mujer le respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo, no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán. Dios sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió, y le dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. En ese instante se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer oyeron la voz de Dios, el Señor, que iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios el Señor. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde andas? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. Dios le dijo, ¿y quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que yo te ordené que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que me dice por compañera fue quien me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios el Señor dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por esto que has hecho, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y tu polvo comerás todos los días y polvo comerás todos los días de tu vida. Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, entre tu descendencia, su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. A la mujer le dijo, aumentaré en gran manera los dolores cuando des a luz tus hijos. Tu deseo te llevará a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, puesto que accediste a lo que te dijo tu mujer y comiste del árbol de que te ordené que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinos y cardos, y comerás hierbas del campo. Comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. El nombre que Adán le dio a su mujer fue Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Luego dijo el Señor, luego Dios el Señor hizo túnicas de pieles para vestir al hombre y a su mujer. Y Dios el Señor dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, pues conoce el bien y el mal. No vaya a ser que extienda la mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces el Señor lo sacó del huerto de Edén para que cultivara la tierra de la cual fue tomado. Echó fuera al hombre y al oriente del huerto de Edén puso querubines y una espada encendida que giraba hacia todos lados para resguardar el camino del árbol de la vida. Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por la voluntad del Señor he adquirido un varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba la tierra. Andando el tiempo,
Sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti, y tú lo dominarás. Dijo entonces Caín a su hermano Abel: vayamos al campo. Y sucedió que mientras estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor le dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Desde la tierra, la voz de la sangre de tu hermano me pide que le haga justicia. Ahora pues, maldito serás por parte de la tierra, que abrió su boca para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, y andarás por la tierra errante y extranjero. Caín le dijo al Señor: mi castigo es muy grande para poder soportarlo. Tú me echas hoy de la tierra, y tendré que esconderme de tu presencia. Errante y extranjero andaré por la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Pero el Señor le respondió: pues cualquiera que mate a Caín será castigado 7 veces. Y el Señor puso en Caín una señal, para que cualquiera que lo encontrara no lo matara. Caín salió de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Entonces edificó una ciudad y llamó a esa ciudad Enoc, con el nombre de su hijo. Y a Enoc le salió Irad. Irad engendró a Mehujael. Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, una de ellas se llamaba Ada, la otra Silá. Ada dio a luz a Jabal, que fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. El nombre de su hermano era Jubal, que fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. También Silá dio a luz a Tubal, Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal, Caín, fue Noamá. Dijo entonces Lamec a sus mujeres: Ada y Silá, escuchen mi voz. Mujeres de Lamec, atiendan mis palabras. Si soy herido, mataré a un varón. Si soy golpeado, mataré a un joven. Y si Caín será vengado 7 veces, Lamec será vengado 70 veces 7. Adán conoció de nuevo a su mujer, y ella dio a luz un hijo, al cual puso por nombre Set, pues dijo: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. También a Set le nació un hijo, al que puso por nombre Enos. Desde entonces comenzó a invocarse el nombre del Señor. Amén. Ahora. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque nos has dado este privilegio, esta oportunidad en esta mañana también de leer tu palabra. Y queremos, Señor Jesús, que tú bendigas, Señor, también todo lo que hagamos en este día, y que nos ayudes, Señor, a meditar en tu palabra que hemos leído y ponerla también, Señor, en práctica. Te pedimos, Señor, bendición para nuestros hermanos en este día y para nuestras familias también. Gracias te damos, Señor, por tu amor, misericordia y tu gracia, Señor Jesús, que se derrama cada día sobre nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hazme conocer tus pensamientos, hazme conocer tu voluntad. Yo quiero comprenderla y hacerla realidad en mí. Yo
El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y las reprensiones son el camino de la vida. Espero que esta lectura de la palabra de Dios haya sido de edificación para su vida y la de su familia. Gracia y paz.